Vamos entonces a escuchar la presentación del doctor Marcelo Figari sobre carcinoma de paratiroides, experiencia en el Hospital Italiano de Buenos Aires, con los coautores Sobaler, Massaro, Larrañaga, Pico, Galich, Jaén y Figari. Buenas noches, señor presidente, señores académicos. Bueno, la intención es mostrar la experiencia acumulada de los últimos 30 años en el tratamiento de esta patología. Como bien ustedes saben, el carcinoma de paratiroides es la neoplasia endocrina menos frecuente, su prevalencia es del 0,05% y representa en general en todas las series entre el 0,5 y el 4% de los hiperparatiroidismos primarios. Es una patología en la cual la historia natural y algunos factores prognósticos continúan siendo poco conocidos y por eso resulta particularmente de interés. Por otra parte, es de alto interés para esta academia porque es una patología cuya resolución es netamente quirúrgica, pero está afectada, debido a algunos factores, por altas tasas de recurrencia que finalmente terminan definiendo la evolución y la posibilidad de supervivencia de estos pacientes. Así que presentamos la experiencia de estos últimos 30 años que se caracterizan porque ya los abordajes diagnósticos y terapéuticos con algunas diferencias tecnológicas se han mantenido dentro de los mismos estándares. Es entonces un análisis retrospectivo de 7 pacientes afectados de carcinoma paratiroideo. Al momento actual, al corte de este mes, hay operados desde el inicio del sector en 1979, 683 hiperparatiroidismos primarios, por lo tanto estos 7 carcinomas representan 1,02%. El periodo de los carcinomas, como he dicho previamente, del 83 al 2014. Previamente a ese año había un solo carcinoma reportado, como lo voy a comentar después, por el doctor Copelo en la década del 50. Todos tratados con el mismo abordaje diagnóstico y terapéutico. 3 de los autores, el doctor Marchitelli, el doctor Massaro y yo mismo, somos los cirujanos actuantes, y los criterios histopatológicos acorde a la normativa de Chance y Castleman fueron estudiados por 2 patólogas, también coautoras, la doctora Morandi y la doctora Jaén. Reveremos los datos de la presentación inicial, el perfil bioquímico, los estudios por imágenes, el tratamiento quirúrgico realizado, algunas características del diagnóstico histopatológico y datos de mortalidad y seguimiento. Fueron 7 pacientes, 4 de ellos hombres, con una edad media de 54 años. 6 fueron diagnosticados inicialmente en nuestra institución. Un paciente fue derivado luego de una biopsia ósea de lo que resultó ser un tumor pardo. La mediana de la aparición de síntomas al diagnóstico fue de 33, casi 34 meses. Aquí en este cuadro se resume la signo-sintomatología inicial, que si bien es un poco más severa, es la que uno espera en muchos casos de hiperparatiroidismo primario en general. 6 de 7 pacientes tuvieron síntomas constitucionales como pérdida de peso, anorexia, fatiga o dolores óseos. Las fracturas patológicas, las convulsiones tónico-clónicas y los tumores pardos se presentaron individualmente en 4 de 7 casos. Un paciente debutó con una crisis hipercalcémica, un paciente con litiasis ureteral y hubo un caso de hallazgo ocasional en un paciente estudiado por tomografía computada debido a una disnea y a un síndrome de impregnación que llevó a la detección del tumor paratiroideo. El promedio en las calcemias preoperatorias, como veremos después contrastando con la bibliografía internacional, es lo habitual, fue de 14,5 miligramos por decilitro y las PTH preoperatorias llegaron en promedio a los 1.650 unidades por litro, con una dispersión de 950 a 2.500. La ecografía fue útil para detectar todos los casos. El tamaño promedio de los carcinomas fue de 2,7 centímetros, lesiones grandes, casi invariablemente localizadas en el cuadrante inferior derecho, salvo un caso que estaba ubicada en el espesor del lóbulo izquierdo de la tiroides. Y el centellograma, que salvo el primer caso fue siempre tecnesio 99 sestamibi, fue coincidente con la ecografía en todos los casos también. Con respecto al tratamiento quirúrgico, en 2 casos se realizó solamente una resección tumoral.
que en ese momento pareció suficiente. Obviamente son casos que se operan algunos con precisión diagnóstica y otros no. El primer caso en el que se produjo la apertura capsular, que más tarde lo voy a abrir y lo voy a detallar, fue sin presunción clínica de que se tratara de un carcinoma. Los otros 5 casos fueron resecados en bloc junto con el lóbulo tiroideo ipsilateral. En 2 casos, adherencias a la pared muscular del esófago obligaron parcialmente a su resección, solamente de la capa muscular. En 2 casos se realizó un vaciamiento recurrencial. Son pacientes muy comprometidos de forma tal que hay una morbimortalidad perioperatoria, en un caso por complicaciones de la insuficiencia renal crónica que el paciente ya tenía, y un tromboembolismo pulmonar al 30º día del posoperatorio en otro caso. La cirugía fue capaz de controlar la hipercalcemia inicialmente en todos los pacientes. Un caso recurrió a los 14 meses, que es el que más tarde voy a detallar. Eso hace que la mortalidad sean 4 en 7 casos. Los 2 pacientes ya comentados del perioperatorio, un paciente que murió a los 24 meses por una insuficiencia cardíaca congestiva y el paciente ya comentado que fue el único recurrente que termina falleciendo por trastornos metabólicos a los 45 meses. 3 pacientes permanecen libres de enfermedad con un seguimiento promedio de 8 años. Aquí se hace un resumen de los datos que prácticamente ya todos los he comentado, donde, como pueden observarse, se ve más gráficamente la mediana de las calcemias y de las PTH, y se ven claramente a la derecha la supervivencia de los 3 pacientes que no fallecieron y que tienen un seguimiento promedio de 8 años. Pero es un resumen de los datos ya expuestos. Yo quería desplegar el primer caso de la serie, que es de 1985, que resulta particularmente interesante. Fue un paciente que se opera con un hiperparatiroidismo severo, con un nódulo inferior derecho de 3 centímetros, sin una presunción clara de que se tratara de un carcinoma. El tumor se halla con ciertas adherencias de estructuras vecinas y durante el intento de extirpación se produce la apertura capsular, que como veremos terminó de sellar el destino de este paciente. La congelación intraoperatoria, que generalmente no es útil, mostró un posible metástasis de un carcinoma pavimentoso, pero finalmente confirmó en el definitivo un carcinoma de paratiroides. Aquí aprovecho para comentar las características habituales de los criterios de Shantz y Castleman, fijados en 1973, donde se define la existencia de cordones, de gruesos cordones fibrosos con disposición trabecular, el incremento de las mitosis y la existencia de invasión capsular y vascular, que es causalmente una de las diferencias con otra patología similar que vamos a ver más tarde. Este paciente permanece normocalcémico al momento del alta, pero recurre 14 meses más tarde con estudios de extensión negativos. Es finalmente reoperado en septiembre de 1986, donde se extirpa en bloque con timo cervical y con lóbulo tiroideo. Y como se ve, los periodos de normocalcemia empiezan a cortarse, normocalcémico solamente 4 meses. Ahí la TC mostró una masa residual cervical, se reinterviene en junio del 87 con un vaciamiento cervical y mediastinal superior. Ya a partir de ese momento no se logra combatir la hipercalcemia. Una nueva tomografía a fines del 87 muestra tumor y adenopatías mediastinales inferiores, es reoperado por esternotomía sin lograr resecar la masa residual y el paciente fallece a 3 años y 9 meses luego de la primera intervención por el grave deterioro metabólico. Discusión. La experiencia nacional es frondosa en cuanto a las comunicaciones respecto al hiperparatiroidismo primario. La primera comunicación que ven ahí de la Sociedad Argentina de Cirujanos de 1966, del doctor Alejandro Copello del Hospital Italiano, junto con la doctora Napolitano, ortopedista, que trató al paciente por una fractura patológica por un tumor pardo, y que este caso es, digamos, tiene gran valor histórico, pero no fue incluido en la presente serie, ya que no contamos con seguimiento posterior de ese paciente. Después, como ven, casi todos los académicos aquí presentes y algunos no presentes han publicado sus experiencias con hiperparatiroidismo primario, con alguna inclusión de un caso de carcinoma en particular. En nuestro caso en particular, ganamos el premio Accessit
en 1992 de la Asociación Argentina de Cirugía de Cabeza y Cuello con la presentación de los primeros 4 casos, y en ese momento representaba el 8% de nuestra serie, lo cual terminó siendo un sesgo estadístico, porque a lo largo del tiempo terminó comprobándose que el porcentaje de carcinomas es el adecuado, 1%. Con respecto a las series internacionales, hay series muy interesantes para comentar. Particularmente destaco la serie de la Universidad de California, en la cual se reportan 37 casos en un periodo de 30 años, y la serie de la Mayo Clinic con 43 casos, pero en un periodo de 70 años. Y el resto de los parámetros, que los vamos a desgranar un poquitito ahora en promedio, son muy coincidentes con lo que observamos en nuestra serie en cuanto a las características de presentación y características del tratamiento. Hay también 2 estudios poblacionales muy importantes publicados en el año 1999 y 2007 que echan luz sobre algunos datos epidemiológicos. El carcinoma de paratiroides se presenta con mayor frecuencia en el sexo masculino, con una franja etaria de los 45 a 60 años, tal cual ocurrió en nuestra serie. En general, la primera línea de estudios no difiere del estudio de un hiperparatiroidismo primario por adenoma, donde se estudia primeramente con ecografía y con centellograma, y la tomografía y la resonancia se reserva para los casos con recurrencia. El tamaño promedio reportado por todas las series es grande, alrededor de los 3 centímetros, y también se reporta preferentemente la localización en el cuadrante inferior derecha. El único tratamiento efectivo reconocido es la resección completa, y si bien hay alguna discusión en la literatura respecto a la real necesidad, eso depende de la decisión intraoperatoria del cirujano. Si advierte que el adenoma, el potencial carcinoma paratiroideo está realmente fundido al lóbulo tiroideo, está indicada la resección en bloc con la tiroides o con algún órgano vecino, como ocurrió en nuestro caso con la muscular esofágica. Es fundamental evitar la ruptura capsular, porque como se ha visto en el caso clínico desplegado, es causa de deterioro metabólico progresivo y muerte. Es un tumor con muy poca avidez linfática, aproximadamente 6%, por lo cual el vaciamiento ganglionar profiláctico no está aconsejado. En cuanto a la terapéutica del tumor, no existen indicaciones firmes para la radioterapia posoperatoria. El grupo del Anderson la indica en márgenes comprometidos, en invasión local, en múltiples recurrencias, pero los resultados de la radioterapia son muy poco alentadores, de la misma forma que son poco alentadores y tienen pocas perspectivas de éxito la quimioterapia adyuvante. Las complicaciones reportadas oscilan entre el 17 y el 60% según la serie, y depende también de la calidad de paciente con la que estamos tratando. La tasa promedio de recidiva supera el 50%, y en aquellos pacientes que no fallecen por complicaciones médicas, la supervivencia promedio relacionada con la enfermedad bien tratada es de 85% a los 5 años. Con respecto al adenoma paratiroideo atípico, que quiero comentarlo, es una entidad bastante controversial y también poco frecuente, que presenta clínicamente algunas características de los carcinomas, como las bandas de fibrosis, mucha actividad mitótica en el histopatológico, crecimiento trabecular y también adherencia a los tejidos blandos adyacentes, con presencia de algunas células tumorales atrapadas en la cápsula, pero invariablemente no se reconocen características inequívocas de crecimiento infiltrativo. Sin embargo, a pesar de eso, como los niveles de calcemia, a pesar de ser intermedios con respecto a los carcinomas, muchas veces llevan a la sospecha clínica de que se trate de un carcinoma, la actitud del cirujano ante la imposibilidad de poder realizar un estudio por congelación intraoperatorio o de develar la naturaleza de la lesión por punción debe ser la misma que llevaría ante un carcinoma paratiroideo, o sea, la resección en bloc en el caso de estar esta patología adherida. Esta fotografía corresponde a una colega del área de salud que presentaba lo que finalmente resultó ser un adenoma paratiroideo atípico, pero que estaba totalmente fundida al lóbulo tiroideo, englobando el labio recurrente, que hubo que sacrificar, y el diagnóstico final obviamente fue en el postoperatorio. Pero vale la pena sobreactuar ligeramente en este caso y no después enterarse de que se produjo la apertura capsular de un carcinoma. En síntesis, el carcinoma paratiroideo es una enfermedad muy poco frecuente.
Los hallazgos clínicos deben llevar a sospecharla. Es fundamental lograr la resección completa, evitando de esa forma la ruptura capsular, porque cuando ello se logra es factible lograr una supervivencia aceptable. Muchas gracias.